Buena tarde, buena tarde. Inicio grabación de sesión, tercer año Grupo A. Un gusto saludarle, Catherine Reyes. Vamos a iniciar la segunda parte de lo que es el tema de labores que tenemos. Bien, voy a platicarles sobre las cámaras. ¿Qué se conoce de la palabra cámara de comercio o cámara o industria? Muchos sabemos que hay lugares como son Canacintra, Coparmex, Hombres de Negocios, Concanaco, que son asociaciones de empleadores y de comerciantes que tienen por intención, pues, el reunirse con la única dinámica de mantener un estatus en cuanto a precios y en cuanto al control de los productos en calidad y en la situación de la forma de vender estos mismos. De esta manera surgen estas figuras llamadas en el derecho comercial como cámaras de comercio e industria. El giro de ellas va a ser netamente inscribir a todos aquellos que se quieran considerar socios, pero que tengan una sola condicionante, que se dediquen al comercio o a la industria. Y así es como nace, repito, con Canaco, Coparmex, Canacintra, Hombres de Negocios, entre otras asociaciones de este tipo de dinámicas. ¿Cuál es el fin de ellos? Representarles de manera general ante órganos de gobierno, ante el propio gobierno o ante particulares. Desde luego, entre ellos fomentar el desarrollo de sus relaciones en el comercio y en la industria, participar en su defensa o en la defensa de los intereses de sus agremiados. Tienen despachos jurídicos y en ellos se llevan asuntos civiles, penales, mercantiles, familiares, laborales y desde luego dan y generan asesoría y capacitación en situaciones de llamadas auditoría laboral. ¿Qué es una auditoría laboral? Es el prevenir que un patrón pueda ser demandado por un empleado. ¿Cómo se hace? El argumento más básico en ese tipo de situaciones es el enseñar al patrón, número uno, a pagar bien. Número dos, a pagar conforme a la ley, a cubrir prestaciones y a verificar los estatus de pagos ante Infonavit, ante el propio Seguro Social, ante Fonacot, todas estas dependencias de tipo de carácter social que llegan a confluir con ellos y en negociaciones con el gobierno a establecer situaciones en cuanto al precio y la calidad de las mercancías que ellos tienen. Ese es el primer gran esquema que tenemos que cubrir en ellas. Esta comisión llega a manejar el concepto de mediadores, que no son otra cosa más que personas que se encargan de dirimir o de evitar que haya un conflicto entre ellos en acuerdos que elaboran cuando celebran contratos mercantiles con documentación mercantil, que la siguiente sesión le pediría llame a todos para que veamos documentos mercantiles. No van a haber documentos contables como lo vieron con la contadora, con la administradora y como lo van a ver, ese paquete que van a ver ustedes con la maestra Valeria. No, van a ver el paquete legal, van a ver facturas, notas, letras de cambio y las vamos a llenar aquí en clase. Insisto, este tipo de cámaras ¿a qué se dedica? Regularmente se encarga también de tramitar permisos para poder comprar o vender en el extranjero el producto de ellos. Desde luego también a manejar todo lo relativo con el transporte y con las empresas porteadoras, es decir, las que trasladan los productos de ellos hasta los diferentes puntos del país o del extranjero. Desde luego, también mantienen ellos vigente y de manera adecuada situaciones como el precio de las mercancías, las cotizaciones, tipo de cambio en la moneda, etcétera. ¿A qué nos lleva esto? A que este tipo de asociaciones busca en la bolsa de valores lo que pueda llegar a resultar en precio por las mercancías que en ellas se lleguen a generar los valores de los productos que ahí se estén generando en la vendimia y en el aspecto en que ellos trabajan. Ahora, la Cámara de Comercio regularmente te pide que tengas un capital mínimo para pertenecer a ellos.
Regularmente te pide un capital no inferior a 5,000 pesos. Y pues bueno, vamos a encontrar, como dije también, la Cámara Industrial versando en calzado, vestido, farmacéutica, industria forestal, industria de transformación. Y bueno, al lado de ellas tenemos a las agrupaciones que yo ya le comenté. Las confederaciones. Ojo, una federación son reuniones independientes, pero federadas y confederadas que conservan la autonomía, sea por municipio, sea por entidad y con reuniones a veces de carácter nacional. Así surgen lo que usted en la pantalla, confederaciones, Coparmex, que llega a tener bolsa de trabajo. El día que usted necesite un empleo, acude a Coparmex y las empresas, ahí en su tablero de avisos de Coparmex, va a encontrar usted bolsa de trabajo o en Concanaco o en Canacintra, aquí en Puebla, nombres de negocios, porque ellos se dedican precisamente a administrar este tipo de haberes. Ahora, vamos a darle un giro al aspecto comercial. Auxiliares del comercio, los corredores públicos y los factores independientes del comercio. ¿Qué es un corredor público? ¿Cuál es la diferencia entre un corredor público y un notario público? Ambos tienen fe, llamada pública, es decir, todo aquel documento que en ejercicio de sus funciones ellos tengan a la mano y lo cotejen, en ejercicio de sus funciones, será un documento por ellos cotejado, pasado a su vista con firma y sello. ¿Cuáles son sus atribuciones? El corredor público no es otra cosa más que un agente intermediario. Puede facilitar negociaciones o transacciones entre comerciantes. Puede el despacho de un corredor público llegar a tener el carácter de perito legal, es decir, ser un perito en materia de comercio, en materia de interpretación de un convenio o un contrato entre las partes. Como dije hace un momento, da fe pública, pero vea usted lo que subraya en rojo, solamente en actos de carácter comercial. Esa es la diferencia más importante que hay con un notario público. Ellos dan fe pública dentro de su materia y en ejercicio de sus funciones. Si usted quisiera ser corredor público, necesita tener 21 años de edad, por lo menos, pero tener de 18 a 23 años y obviamente ser abogado. Ahí viene la discrepancia. Ser por lógica ciudadano mexicano, sea por nacimiento o por naturalización, en pleno ejercicio de los derechos civiles y sociales y políticos y sobre todo con libre administración de sus bienes. Observar la buena conducta es un requisito sine qua non. Y las prácticas de comercio en México, haberlas ejercido, haberlas cumplido por lo menos 5 años en cualquier negocio mercantil o en el despacho de algún corredor público titulado. Tener la aptitud no es otra cosa más que el perfil para poder ejercer este tipo de mandato. Y desde luego, otorgar una fianza en dinero, en póliza, ahí se me fue una C por una Z, o en bienes, para efecto de que cualquier responsabilidad la pueda llegar a reunir. Quien desee una correduría pública debe de solicitarla cuando resulte la convocatoria a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Debe de demostrar esa aptitud con documentos idóneos, desde luego, y obviamente acreditar también que tiene el título de licenciado en Derecho, con cédula y con título, y el aspirante tiene que presentar el certificado de examen que lo haya acreditado y aprobado ante el Colegio de Corredores y en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Debe de constar que él ha aprobado por lo menos, fíjese nada más, aritmética comercial, contabilidad superior comercial, derecho fiscal, derecho administrativo. Debe de acreditar tener conocimientos prácticos en efectos y en patentes nacionales y extranjeros. Debe también acreditar que maneja operaciones bancarias, financieras y de bolsa. Puede ser una maestría, puede ser un doctorado, una especialidad o quizás alguna especialización que haya tomado en este ramo. Debe de acreditar que tiene el dominio con una especialidad o con una maestría
en derecho mercantil y en derecho constitucional. Desde luego, también tiene que acreditar que conoce la geografía comercial y que domina las materias de estadística e historia del comercio. Y vea lo último, idiomas. Es requisito para un corredor público manejar el idioma. ¿Por qué? Regularmente los contratos a veces se celebran con otro tipo de naciones o en otros idiomas, y ahí vienen los grandes problemas para aquel servidor público que no tiene el conocimiento de esta rama del derecho. Y obviamente vinculada a lo que es la interpretación del idioma inglés. Ahora, esta persona en cuanto a su identidad y capacidad debe de demostrar esta facultad que tiene. Debe demostrar también que es una persona que tiene la exactitud, la claridad y la precisión para ejercer su carrera, sin emitir juicios de valor. Un profesional en esta carrera no puede opinar de los hechos que le expongan las partes. Escucha, verifica, sugiere, pero no da la razón a A o a B. Es un contexto que la mayoría de las profesiones deben de manejar. Debe de conservar también la secrecía en todas las operaciones en que intervengan. No puede revelar ninguna operación, ningún dato, porque podría ser inhabilitado incluso para este ejercicio. Como consecuencia, no puede dar nombre de contrato, objeto de contrato, fecha de contrato, precio de contratos, nada que tenga que ver con los negocios que le están presentando a ella o a él como corredor público. Puede expedir copias certificadas, vea usted, pero necesariamente de sus registros, de lo que este personaje haga dentro de la correduría pública. En mi criterio, no puede certificar actas de nacimiento o escrituras si no van relacionadas con un acto de comercio que en su despacho de correduría pública se tenga que vincular con alguna sociedad mercantil. No puede. Necesariamente, esta persona tiene que ejercer la correduría pública ella misma. No puede delegar a nadie esa facultad porque perdería la correduría. En operaciones con títulos de crédito endosables, él es el que puede autentificar la firma de quienes emiten los documentos, llámese endosante, llámese girador, puede incluso recoger o entregar documentos en acta, en diligencia solemne, cuando así las partes lo acuerden. Es una profesión bonita, o es una vena de la profesión del abogado, una vertiente que trae por natura y que pueda desarrollarse en ese esquema, pero especializado en el derecho mercantil. De esta manera, cuando haya que entregar algún efecto, él puede dar fe que se están entregando. ¿Qué es un efecto? Mercancías, productos. Y de ello debe llevar su sello, un sello como lo conocemos de manera común, con el águila y los datos y las especificaciones y medidas que la propia ley prevé para este tipo de servidores públicos y que la Secretaría de Hacienda le faculta a él tener para efectos de desarrollar su trabajo. Con este sello lo que hace es sellar y firmar entera satisfacción de las partes, llámese de mercancías, llámese de productos, puede firmar los conocimientos de los contratos de transporte. ¿Qué es un conocimiento de un contrato de transporte? Son aquellos documentos en los que las partes reciben, sea unidades que van a transportar mercancías, con mercancía o vacías, pero verificando que se encuentran en buen estatus. Prohibiciones. ¿Qué no debe de hacer el corredor público? Necesariamente el corredor público no puede ejercer el comercio ni por sí, ni a través de un comisionista. Tampoco puede desempeñar el cargo de factor, es irresponsable de una empresa, de una factoría. No puede ser dependiente de una empresa, de una factoría, y tampoco puede ser socio de ningún comerciante. Necesariamente no puede formar parte del consejo de dirección o administración de ninguna sociedad anónima o no puede ser comisario. Tampoco puede adquirir para su beneficio los efectos o productos de las negociaciones en las que actúe como corredor público encargado de liquidar. No puede autorizar, contratos que tengan un sentido ilícito.
todo aquello que vaya contra el derecho. Y eso en ninguna materia nadie lo puede hacer. Tampoco puede contraer negocios realizados por su mediación. ¿Qué quiere decir esto? Si él arregla el asunto de A y B y resulta la venta o la cesión de una mercancía, no puede decir arreglé el asunto de A y de B, resultó la venta del producto, pero yo lo compro. No puede hacer eso porque estaría incumpliendo su deber y le resultaría una responsabilidad. Y como dije, el expedir copias certificadas de documentos que no consten en su registro o no expedirlas completas, eso lo tiene terminantemente prohibido. Ahora, factores de comercio. El factor de comercio son los trabajadores de confianza, pero a ellos, pongamos atención, se les llama funcionarios o ejecutivos. Pueden contratar u obligarse a nombre del representante. Como consecuencia, ellos pueden ser administradores, directores, gerentes o apoderados legales, siempre y cuando tengan la facultad que se desprende obviamente en el acta constitutiva que ustedes ya conocen, en el capítulo donde vienen las facultades legales de cada uno de ellos. Los dependientes de comercio, llamados trabajadores, ya vimos la materia laboral, son empleados subordinados, gente que obedece y que atiende y entiende los factores y los empleados de confianza que desempeñan obviamente como subordinados labores que van a ir en su sentido administrativo, en su sentido operativo, con un trabajo diario, con un horario, sistemáticos y con un sueldo fijo. ¿Qué ejemplo nos da la ley? La ley nos habla de los contadores privados, auxiliares de contabilidad, las taquimecanógrafas, los cajeros, etcétera. Y obviamente esto puede llegar a vincularse, a regularse con un contrato individual de trabajo o con uno colectivo que contenga las condiciones generales de trabajo. De esto, de lo laboral, ya hablamos en la unidad que nos precede. ¿Qué es un depósito bancario? ¿Qué es una cuenta de ahorro? Son preguntas que nos hacemos porque vemos que nuestras familias generan este tipo de operaciones incluso a través de instituciones como el OXXO, como el Extra, como las farmacias. Ya puedes hacer depósitos bancarios o depósitos a cuentas o a bonos. Pues bien, no son otra cosa más que una herramienta financiera. Regularmente se dice que es de ahorro y que está disponible o se mantiene vigente dentro de lo que es el sector bancario. Pero hay tipos y hay variantes de ello. Una de sus características importantes es que repercute en la economía de cada uno de nosotros. Y los depósitos, antes de realizarlos, es importante que nosotros veamos las características de seguridad, el alcance fiscal de ellas. Y aquí es a donde, entre paréntesis, les coloco una leyenda. Nunca pierda de vista, de acuerdo a nuestra legislación fiscal vigente, podemos depositar como tope, sin ningún problema, valga la expresión coloquial, al mes, la cantidad de 15,000 pesos. Si nosotros aportamos o depositamos en una cuenta bancaria más de 15,000 pesos, ahí puse el ejemplo, un peso, el ISR o impuesto sobre la renta de ese peso se va a calcular a razón del 34%. Si no se paga, equivale a lo que se conoce hoy día como delincuencia organizada a través de una figura legal fiscal nueva. Se me fue el nombre en este momento, discrepancia fiscal se llama. Habría discrepancia fiscal. Ejemplo, yo deposito a la cuenta bancaria de cualquier persona 15,000 pesos en un mes. No pasa nada. Deposito 2, 3, 4 meses 15,000 pesos. Continúo igual. Pero si en uno de esos depósitos yo deposito 15,001, en automático tendría yo en mi declaración anual del año fiscal siguiente, de este año 2021 para el 2022, en abril, tendría yo que pagar de ese peso o de cada peso un 34%. Si no lo hago, es probable que yo caiga en discrepancia fiscal y que a la persona a la que le deposite le resulte la misma situación. Por eso, cuando hacemos depósitos electrónicos,
nos pregunta la computadora a qué viene, por qué proviene o cómo está inserto esto. Ojo, hay quienes compran y venden motocicletas, carros, etcétera, y se hacen depósitos en efectivo. Ahí es a donde esto ocurre. Si haces una transferencia electrónica, no lo hay porque está exento de ese tipo de trámites. Tengo un tema por ahí de alguien que vendió una motocicleta y le depositaron y tuvo que pagar el ISR de eso y no lo pagó. Le resultó un requerimiento, una multa, un procedimiento y le resultó un esquema financiero terrible. El depósito bancario a la vista, ¿qué es eso? Estos son los que nosotros realizamos a cuentas llamadas remuneradas. No es otra cosa más que el depósito del dinero, de líquido, y que obviamente puede retirar la otra parte o total, el capital, a quien yo le esté haciendo este depósito. No hay ninguna penalización. Lo único que vuelvo a repetir es tener cuidado con este esquema. No rebasar los 15,000 pesos, preferentemente por depósito. Si lo haces, tendrá que ser con un depósito electrónico o una transferencia electrónica con clave interbancaria para efectos de evitar este tipo de temas. De los depósitos a la vista vamos a encontrar los que son en la cuenta corriente. Esto no es otra cosa más que el producto bancario en el que el cliente accede a tu dinero en cualquier momento. No hay interés, es decir, es una cuenta común, una cuenta que está nada más para mantener ahí el dinero y que puedes tomar de ella lo que tú quieras sin que te genere intereses a favor, sin que tengas tú que reportar una ganancia de ese dinero. Ejemplo, ¿cuál es el mejor de los ejemplos? El salario, la nómina. Cuando tú tienes un salario a la quincena que te van pagando los empleadores, es un dinero que él te tiene que pagar, que no genera impuestos, que sí cobra el manejo de esa cuenta, pero que al final del día no tienes una inversión. En un segundo punto, tenemos aquí la cuenta de ahorro. Esta cuenta sí llega a generar ingresos o pagos o intereses y obviamente lo que llega a ocurrir pues es necesariamente el camino de pagar si rebasas cantidades en materia de impuestos a pagar cuando tienes u obtienes intereses mayores a lo que la ley te permite. ¿Cuál es lo que más te permite la ley? Repito, más allá de 15,001 pesos. La cuenta de nómina no es otra cosa más que recibir lo que nosotros cobramos, pero a través de una transferencia electrónica o un depósito de nuestro dinero y se transforma, como dije, en cuenta corriente ahí arriba. Después de ello, las disposiciones bancarias a plazo. El plazo fijo es eso, colocar mi dinero para que gane cierto interés, llámese a 28 días, llámese a 58 días, llámese a 98 días, a 6 meses o a un año, con la intención de que nosotros podamos prolongar el no disponer de ese capital, pero que ese dinero vaya gozando de intereses, de pago de intereses, pero curiosamente hoy día una de las reformas que trajo el Código Fiscal de la Federación es precisamente que debes de pagar por esos intereses que recibes, impuestos sobre la renta. Ahí la tabla que les presenté hace 10 sesiones atrás aplicaría en cuanto a qué porcentaje se utiliza y va tasado de 1 peso hasta 4 millones de pesos, equivalente a 1.93% hasta el 36% de lo que yo gane en intereses. Es una tablita que me voy a permitir sí presentársela porque, déjenme ver en qué página estaba, porque no recuerdo haberla tenido. Ok, estaba en la 52. No recuerdo haber estado en esa sesión. Permítame tantito. No, no está aquí. La pongo enseguida para que vea usted esa tablita. Sí es muy importante que esa tabla la tenga a la vista, que es un documento que sí necesitamos conocer todos nosotros. Le ruego me dé permiso. Aquí está.
es una tablita que yo les presenté en esa sesión y está muy didáctica. De hecho, la voy a ampliar y si le gusta tomar una fotografía adelante para que pueda tener usted el dominio de esta tablita. Permítame tantito. ¿Qué dice acá? El impuesto sobre la renta. Debería estar por acá. Deducciones, ahí está. Esta es la tasa, mire. Va a 1.92 a 35%, hubo una modificación al 36%. La voy a bajar de internet para efectos rápidos. Solo es para que la visualice. Aquí la tengo. En base al dinero que usted reciba por lo que es el impuesto sobre, intereses, el impuesto sobre la renta se va a calcular a raíz de lo que nosotros tengamos ahorrado y ganando intereses. Obviamente, aquí hay un truco, porque si usted lo tiene en banco, necesariamente, valga la expresión coloquial, ya no se tiene por qué preocupar. De ahí Hacienda jala todo. Es decir, se cobran ellos de manera coloquial. Esta es la tabla que yo le comento, Catherine. Y mire usted, de 0.01 pesos, la tasa es de 0.92. Pero si usted gana 10 millones, 685,000.70 pesos en adelante, la tasa que le van a cobrar es del 35%. Esto es lo que tenemos en esas tablas de ISR o la retención diaria que llega a generar cada peso que nosotros tengamos ganando. Obviamente, con un tope máximo de 10 millones 685,000 pesos con 70 centavos. Esta es la tablita. Y esta misma tabla tiene variantes, pero todo va en razón de 1.92 a 35% en la cobranza que el ISR nos hace a todos. Eso es, digamos, que el esquema más importante que tiene usted que tener en mente en materia de lo que son los impuestos generados por el consumo de lo que son los depósitos bancarios. Depósitos con remuneración en especie o con regalo, llamados boletón, libretón, es decir, cuando te dan una playera, un balón de fútbol, te dan algo regalado, pues no resulta como tal, porque ese es un depósito con regalo, así lo denomina la ley comercial, y obviamente es engañosa, porque ese regalo va cargado de manera amortizada al dinero tuyo en materia de manejo de cuenta, que eso es lo que no nos dicen a nosotros. El ISR que llegas a pagar por este tipo de cuentas llega a razón del 34% de lo que tú tengas depositado y ganando en ese tipo de cuentas. Eso es lo que encontramos en ellos. Realmente tenemos que preguntar cuál es el valor real del regalo que nos dan y leer perfectamente bien el contrato bancario que estamos firmando con ellos, porque no siempre considera toda la verdad de los hechos que nosotros trabajamos o de los hechos que recibimos como particulares. ¿Tendrá alguna ventaja un depósito con regalo? Regularmente lo que hacen es entregarnos a nosotros especie o productos. Y obviamente la remuneración lo que busca es dar inicio a un trato entre el banco y nosotros, pero sí es importante que en la lectura de los contratos seamos muy acuciosos. ¿Qué es la Conducef? Esta palabra constriñe toda una dependencia que tiene por intención proteger algunos derechos. No es otra cosa más que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Protege y defiende a cada uno de nosotros cuando utilizamos servicios financieros. Para llevar a cabo esto, bueno, es importante leer las reglas de actuar y procedencia en materia del trabajo en Conducef. Aquí yo le narro. Es muy importante que tenga usted en claro que hace 3 meses hubo una reforma fuerte en materia de jurisprudencia. Se introdujo el hecho de que los responsables por el abuso y por el uso de las cuentas bancarias o las tarjetas o el problema que estamos enfrentando ahora con pandemia,
que es el famoso phishing o la usurpación de los nombres de las personas o cuentas bancarias, ahora resulta que son los bancos quienes tienen la obligación de absorber ese concepto, no nosotros, que es algo que no todos sabemos y ya los bancos tienen ese deber de cubrirlo. Busco la jurisprudencia y con gusto la pego en el grupo para que la tenga clara en ese esquema. Dentro de las funciones de la Conducef, regularmente va a revisar a las instituciones financieras. Necesariamente nosotros los particulares, en materia de uso, en materia de disfrute de los servicios de ellos, cuando surja un problema, llámese con una tarjeta bancaria, ellos actúan como mediador para llegar a un buen acuerdo y que los derechos de nosotros sean protegidos. Pero ojo, la Conducef solo es un mediador, no emite un criterio mayor, porque no sostiene un criterio mayor. No solo trabaja con los bancos, sino también verifica el estatus de instituciones alternas a los bancos, es decir, trabaja también con oficinas como cajas de ahorro, cubre también situaciones que cometan sociedades de informaciones crediticia como el buró de crédito, las casas de bolsa, el fondo de inversión, las uniones de crédito, casas de cambio cuando hacemos cambio de dólares o de monedas, y después de ello también refiere a la situación de los seguros. ¿Qué tan importante es un seguro o una institución de fianza? Cuando no te pagan un carro que chocaste, puedes acudir con ellos para mediar la situación. Y en su defecto, cuando ocurre lo mismo por un seguro de vida, por un seguro médico, por un seguro dental, por un seguro de sobrevivencia, cuando existen administradoras de fondo para el retiro como lo es el Afore, y desde luego el trabajo que hace como mediador con sociedades cooperativas de ahorro y obviamente de préstamo, que esto es lo que tenemos nosotros que manejar. Fíjese, qué curioso es, porque te pide lo primero esta dependencia que no gastes más de lo que tienes y también te da cultura en materia de lo que es educación financiera, el evitar gastar más con el plástico y el evitar incluso a veces pagar más y aprovechar situaciones como las que conocemos, meses sin intereses, pero pagarlas de manera puntual para evitar que caigas en alguna situación crediticia. Tiene muchísima información en su página, mucha información que puedes imprimir, que puedo bajar. Hay libros, hay videos, hay capacitaciones, incluso en redes sociales, que tiene por intención capacitarnos en el manejo de esta información. La regla de oro en ellos es, desde pequeño, educa tu cartera. Conducef, parte de lo que maneja en sus materiales es que nosotros aprendamos a manejar los gastos que tenemos, que no vivamos a expensas de un plástico, porque es un dinero que no es de nosotros y que nos puede incluso en un crédito que pidamos llegar a pagar el doble o el triple de lo que hemos solicitado. Son promociones engañosas las de los bancos. Le comparto ahí la página, en ella encuentra mucha más información sobre educación financiera y este es el tema que me urgía platicar con el grupo. Sigue para la siguiente sesión ya el trabajo directo y el llenado de estos documentos. Vamos a iniciar con la documentación mercantil, que es diferente a la que les maneja la maestra Valeria decía, clasificable en documentos negociables y en documentos no negociables. Dentro de los primeros, llámese letra de cambio, pagaré, letra, cheque, etcétera. Y los no negociables, los famosos recibos, las facturas, los vales, notas de remisión, la nota de abono y la nota de crédito. ¿Cómo llenar cada uno de ellos? Vamos a ir poco a poco viendo en estos apartados, vamos a ir viendo cómo se debe rellenar, en especial cada uno de ellos. Por aquí tengo ya algunos ejemplos colocados. Y les voy a enseñar por ahí algunos de los peritajes que he hecho, necesariamente allá en la Catedral de Osorio, cuando fungí por 10 años como perito, tercero en Discordia. Bien, muchísimas gracias. Tenga una buena tarde y hasta la próxima. Hasta pronto.